Hola, estimados alumnos de segundo medio. Espero todos estén bien. Vamos a comenzar con la retroalimentación de la guía 1 de matemática. Los puntos que trataremos en esta ocasión son la clasificación de los números racionales, cómo se clasifican los números racionales y cómo transformamos decimales a fracciones y viceversa. Todos estos puntos están tocados en la guía número 1. La clasificación de los números. Los números se clasifican en naturales, el conjunto de los números naturales, que son todos los números que se utilizan para contar, y son los números positivos. Los números enteros se identifican también con la letra Z, son los enteros positivos, el 0 y los números negativos. Los números racionales, Q, son el conjunto de todos los números que pueden expresarse como fracción, de tal manera que esos números pertenezcan a los números enteros y que el denominador sea diferente de 0. Los números reales se clasifican en racionales e irracionales, que se van a tocar en guías más adelante. Los números racionales, ¿cómo se clasifican? Ellos se pueden expresar como fracciones y como decimales. Los decimales, a su vez, en finitos e infinitos, y los infinitos los podemos ver como periódicos y semiperiódicos. Vamos a tocar entonces, primero que nada, los números racionales en la forma de fracción. Como su nombre lo indica, es cuando nosotros tenemos un número que se representa como la razón de dos números, el numerador y el denominador. En este caso estamos viendo 2 quintos, 2 es el numerador y 5 el denominador. Su resultado es el cociente. Los números racionales expresados como fracciones se clasifican también en fracciones propias, impropias y mixtas. ¿Cuáles son las fracciones propias? Son las que tienen el numerador menor que el denominador. Siempre su resultado va a ser menor que la unidad. En este caso estamos viendo en el ejemplo 2 quintos. Si hacemos una representación gráfica de esa fracción en un diagrama de torta, el número de veces en que se divide la unidad, o sea, la torta, representa el denominador. O sea, aquí se dividió en 5 partes porque el denominador es 5. El numerador es el número de veces que se toma de la unidad. En este caso, las que están en el color verde, que es 2, que son a 1 quinto cada uno. Las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador y el resultado siempre es mayor que la unidad. Cuando lo representamos en forma gráfica, como en el caso anterior, tenemos la unidad dividida en 5 partes porque el denominador es 5, ¿no? Para yo representar el numerador acá, necesito otro diagrama de tortas, también dividido en 5 partes, pero de esas voy a tomar 3, porque las 5 anteriores más 3 me da 8, y la fracción 8 quintos se representa gráficamente de esa manera. Las fracciones mixtas. Las fracciones mixtas también son fracciones impropias, pero son representadas por una combinación de un entero más una fracción. Por ejemplo, en este caso, que es 1 y 2 quintos, 1 es la parte entera y 2 quintos es la fracción. Generalmente, para nosotros utilizar las fracciones mixtas, debemos transformarlas en una fracción impropia. Para eso, en la nueva fracción, el numerador va a estar conformado por la multiplicación del denominador de la fracción, que es 5, por el número entero, que es 1, más el numerador de la fracción, que era 2. Entonces aquí en este caso da 7, 7 quintos es igual o es equivalente a 1 y 2 quintos. Los números racionales, cuando se presentan como decimales, en su estructura tienen una parte entera y una parte decimal, que lo podemos ver acá en la figura, el 1,4. El 1 es la parte entera y 4 la parte decimal. Los decimales pueden ser finitos e infinitos. Los finitos cuando tienen un número finito de números en la parte decimal, y los infinitos tienen un número infinito de números en la parte decimal, pero pueden ser periódicos si el número se repite, si un número o varios números se repiten indefinidamente. Semiperiódico está conformado por una parte
de un número uno o más números que se repiten indefinidamente, más otro número que no se repite, que es el anteperíodo, y en la parte entera. En este caso 2,16, 6, 6, 1 es el anteperíodo y 6 es el período. Los decimales finitos. Cuando nosotros tenemos una fracción finita, significa que al yo dividir el numerador entre el denominador, cuando se hace una división tradicional, en el residuo o resto siempre es igual a 0. Aquí tenemos un ejemplo, 50 entre 100, que es igual a 0,5, es una división exacta. Los decimales infinitos. Los infinitos, como ya vimos, ¿verdad?, se dividen en periódicos y semiperiódicos. Los decimales infinitos periódicos es cuando toda la parte decimal, todos los números que están en la parte decimal, se repiten indefinidamente y se llaman período. Y el semiperiódico, cuando la parte decimal está formada por la combinación de un anteperíodo y un período. Ahora vamos a ver cómo transformamos los decimales en fracciones. ¿Por qué? Porque en esta guía tenemos varios ejercicios donde necesitamos transformar decimales a fracciones o fracciones a decimales para poder hacer las operaciones. Vamos a ver cómo transformar un decimal infinito periódico a fracción, un decimal infinito semiperiódico a fracción y cómo transformamos un decimal finito a fracción. Para el caso del decimal infinito periódico a fracción, aquí tenemos un ejemplo. 3,222, que se repite indefinidamente, ¿no? 37,2. 37,2, para yo transformarlos a una fracción, debo colocar en el numerador el número sin la parte decimal, o sea, 372. Quito la coma y se coloca en el numerador. Y a ese número le voy a restar la parte entera, que en este caso es 37. Y la diferencia da 335. En el denominador se va a colocar un 9 porque el período, que es 2, está formado por un solo dígito. Entonces se van a colocar tantos 9 como cifras tenga la parte decimal. Para transformar un decimal infinito semiperiódico a fracción, aquí voy a tener una parte entera y un anteperíodo y un período. ¿Cómo hago para transformarlo a fracción? En el numerador voy a colocar, como en el caso anterior, el número completo sin la coma. Luego se le resta todos los números que están antes del período, que en este caso es 912. Y la diferencia va a ser el numerador de esos dos números. En el denominador voy a colocar un 9 por cada cifra de período. O sea, el período aquí es 1, se coloca un solo 9. Seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo. Aquí el anteperíodo es 12, tiene dos cifras, entonces se colocan dos ceros. Para transformar un decimal finito a fracción, simplemente, en este caso 0,375, divido el número entre la unidad para transformarlo en una fracción. Y luego lo voy a multiplicar, tanto el numerador como el denominador, por la unidad seguida de tantos ceros como decimales tenga la cifra que estoy transformando. En este caso, 3 cifras, entonces sería por 1000. Ahora, ¿cómo transformamos fracciones en decimales? Para transformar fracciones en decimales se hace simplemente la división entre el numerador y el denominador. El resultado siempre va a ser un número entero o un número decimal de infinito, semiperiódico, periódico, como lo vemos acá, ¿verdad? 125 entre 5 me da un número entero, 25 entre 8 me da un decimal finito, o 35 entre 42 que da un decimal infinito periódico. Luego en la próxima guía vamos a ver cómo hacemos operaciones con fracciones y decimales de suma, resta, multiplicación y división. Bueno, nos vemos en la próxima guía.